Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Bienvenidos a Hablemos con Ana Munguía, otro episodio más. En este día tengo a una persona que quiero mucho, mi locutora preferida, que la quiero un montón. Es tan especial conmigo que hasta me saluda todos mis cumpleaños, antes que todo el mundo. Es de una belleza de persona, la quiero mucho. Bienvenida, Gladys Martínez, a Hablemos con Ana Munguía. Hola Anita, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que es muy especial y usted sabe que la quiero mucho, la aprecio mucho. Nos hemos conocido desde hace muchos años, hemos estado en diferentes eventos donde podemos compartir juntas y me encanta saber cómo Dios ha prosperado y ha bendecido su llamado y ministerio. Ay, muchas gracias, Gladys. Definitivamente ha llegado el momento de hablar y bendecir a otras personas con nuestros testimonios. Y bueno, Amén. pues te conocí hace mucho tiempo, que tuve la bendición de conocer parte de tu vida y muy Mm. impactante. Y creo que es el momento de poder compartir de dónde te ha liberado el enemigo en tu vida, porque realmente has evolucionado, pero tus inicios fueron difíciles y quiero empezar por ahí, a hablar de tu infancia, de cómo creciste, cómo fue tu Mm. formato familiar y bueno, ya nos vamos a ir metiendo en el meollo del asunto del desastre y la bendición, pero vamos a empezar por de dónde viene Gladys Martínez. Bueno, yo gracias al Señor tuve la familia como todo salvadoreño, ¿verdad? Mamá y papá, que gracias al Señor me permitió conocer a mis padres, convivir con ellos y hasta la fecha mi papi está vivo, pero mi mamá falleció, pero realmente mi mamá y mi papá han formado mi vida de una forma de lo que yo soy ahora, de muchas de las cosas y ahora entiendo por qué la resiliencia lo he logrado porque ellos me enseñaron desde la infancia a luchar, a ser trabajadora. Tuve una infancia muy, muy feliz dentro de todo eso, dentro de todas las cosas que me pasó, aunque muy difícil a la vez, porque realmente pues yo era de las típicas niñas que jugaba ahora antes no había celulares, obviamente, entonces los juegos que se usan en todo El Salvador, ¿verdad? A jugar de deporte, jugaba fútbol, me llamaba mucho la atención el fútbol, aunque era una niña, softball y todos los juegos de mica, arranca cebolla y todos los juegos que te puedas imaginar. Eran todas las tardes en mi infancia el poder salir a jugar con todos los amigos. Entonces todos los vecinos salíamos a jugar y compartíamos un poco esto. Lo disfrutaba mucho las Navidades, me encantaba. Era como, siempre había alguien en la colonia que hacía los cohetes y llegábamos, la meta era llevarle todos los años que los papeles para que ella armara los cohetes y nos regalaba una bolsa para poder repartirla entre todos. Creo que fue muy bonito ese tiempo y aunque dentro de todas las cosas conocí al Señor en mi infancia, a mis 7 años fui a la iglesia y debido a eso, pues mis papás también conocieron la iglesia. Era vital y la iglesia estaba como en la entrada de nuestro pasaje y era que siempre pasábamos por la iglesia. Pero siempre fui a la escuela dominical desde pequeña, me gustó mucho. Comencé a dar clases de escuela dominical desde mis 10, 12, 11 años. ¿En A los serio? 12 años prácticamente me bauticé y Chiquita, aunque ya, ¿ah? te bautizaste chiquita. 12 años tenía cuando me bauticé y Ah, realmente era una persona, dentro de todo, yo fui una persona muy espiritual, si lo podríamos llamar así. Me gustaba mucho la oración, mucho la lectura, mucho ayunar. Era como una persona muy adulta en una niña, ¿verdad? Porque era algo que no a la gente le gustaba. A mis 12 años, Dios me bautiza con el Espíritu Santo, sí. empiezan a llegar pastores, dan palabras sobre mi vida y Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias ministerialmente
Pero antes de llegar a esa etapa, obviamente, entre mis 9 y 10 años, yo fui abusada sexualmente y realmente fue algo bastante difícil para mí. Eso provocó en mí una promiscuidad, algo que hasta mis 25 años luché con eso y el Señor pues me libertó. Wow, o sea que muy pequeño fue que tú recibiste ese abuso sexual. Wow, a los 8 años. Uno de los abusos sexuales, porque realmente yo converso con personas ahora que ya están adultas y casi es como la misma historia y es la misma pregunta que le hacemos a Dios. Tengo algo que dice aquí, ¿se puede abusar de esta persona? Porque es como que hay abuso, más abuso y aún de adultez está ese espíritu que te persigue, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que yo le dije al Señor un día que estaba, pero muy frustrada, le dije, hay una nota que dice aquí, se abusa sexualmente, o sea, o es un cuerpo para abusar, porque hubo mucho abuso en mi vida. Pero Gladys, siendo tú una niña que crece en la iglesia, que está con su padre y su madre, ese abuso definitivamente te desvió tu mente a otra cosa, porque naciste en un lugar como bastante inocente, pero te robaron tu inocencia. ¿Cómo afectó eso tu vida entonces a la hora de tu adolescencia y tu crecimiento? Era parte de lo que comentaba, realmente fue una preadolescencia bastante promiscua dentro de todas las cosas. Eh, Debido a este conocimiento, el despertar la sexualidad en los niños, cuando uno es abusado, realmente lo que causa es una adicción al sexo, sea cual sea pornografía o sea masturbación. En mi caso fue masturbación. Entonces realmente fue una adicción al sexo donde yo no, o sea, no entendía. Era como sí me satisfacía, pero no entendía qué pasaba. Y entonces recuerdo que este, a mis 12 años, 12 años y medio, casi a los 13, mi papá me presentó a mi hermano, algo que yo no sabía que tenía un hermano también. Entonces, me presenta a mi hermano y mi hermano llega a la casa, conversamos y todo, o sea, me lo presentan, ¿verdad? Mira, él es tu hermano y ¿Y ese ya lo conocí. de otro matrimonio, hermano fuera Sí, de matrimonio o qué ondas? este era mi hermano mayor. Este fue un hijo que mi papi tuvo antes de casarse con mi mami. Entonces yo no sabía que tenía un hermano, pero cuando viene y me lo presenta fue como bien chocante porque dentro de todas las cosas yo siempre luchaba con mi papá porque Satanás usó una persona para que me dijera a mí que mi papá quería un niño, no una niña, y nací yo. Entonces, en mi familia, hasta la fecha, créeme lo que nunca se le he preguntado a mi papá, y es una historia, algo que quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué a mí me decían el niño? Entonces siempre decían como el niño, y yo era una niña, entonces porque me decían el niño. Entonces siempre me decían el niño, y me recuerdo esta frase típica de uno de mis tíos que me decía, el niño está bravo, o sea, pero decía, el niño está bravo, como lo decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Está bravo niño, y yo me quedaba así como molesta, pero no entendía por qué me decían el niño. Y viene mi hermano, entonces yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Mi papi ya tiene un hijo, entonces ¿por qué yo lucho por ser un hijo? Entonces yo dije, bueno, ahora sí ya lo perdí a mi papá, porque mi papá para mí toda la vida fue mi héroe. O sea, mi héroe, era algo que tenía en mi corazón bien marcado y era con el que jugaba pelota, con el que le acompañaba a trabajar. Mi papá tiene una carrera de fontanería, hojalatería y yo me gustaba todo eso, me gustaba todo eso. Entonces, lo disfrutaba. Pero en ese momento de mi niñez, cuando pasa esto, mi hermano llega y le dice a mi papá, mira, yo creo que su hija ya es tiempo que sepa sobre esto y era un libro sobre la educación sexual. Entonces mi papá le dice que no. Yo tenía 12 años y medio, ya casi a los 13, entonces le dice a mi papá que no. Y entonces yo me quedé como que, ¿qué? O sea, que no. Y se fueron y yo vi dónde guardaron ese cuaderno, ese libro, entonces lo empecé a ver. Entonces esto aún creció más mi adicción al sexo, pero realmente fue algo que podría decirte, lo estoy contando así, pero realmente es algo tan horrible, porque realmente qué feo es que una niña a esa edad pueda saber todo esto, Claro. porque realmente no es una educación sexual
con una persona adulta que es educación, no es manipulación o abuso, no, es educación. A diferencia de un abuso, que yo le pongo una película de pornografía a un niño, ese es un abuso. Entonces, es bien diferente todo, pero realmente el Señor me rescató de ahí. Entonces, es algo con lo que ahora me gusta cuando la gente viene y tiene la confianza de decir, estoy luchando con esta adicción a la masturbación. Entonces, ves a la joven que ya tiene 25 y ves adultos que tienen ya más de 40 años y que te comparten esto. Entonces, puedo decirles con toda, no solamente Autoridad. seguridad, autoridad, sí se puede salir de eso. Claro, claro, claro. Sí, pues definitivamente eso te puede haber afectado mentalmente, emocionalmente y físicamente, 100%. Ahora, Ujú. la pregunta del millón, ¿qué pasó en este despertar sexual, en la promiscuidad? Obviamente, eh, sé que de repente saliste embarazada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Cómo reaccionó tu familia también? bueno, pasaron los años, te puedo decir, ahora yo entiendo todo esto que ha pasado, ¿verdad? Pasaron los años y pasó un problema en familia. Esto me llevó a tener problemas y que ahora entiendo que fueron problemas de salud mental, fue la voz del enemigo, que me mandó a mí a hacer cosas que era de matar, de matarme, por lo mismo que estaba pasando a mi alrededor, ¿verdad? Entonces yo me fui de mi casa con el pensamiento de asesinar a alguien para poder hacer, para poder arreglar las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Entonces me fui de mi casa y en esta fuga de mi casa, o sea, ¿quién te da trabajo a los 14 años? ¿Quién te da trabajo? Si en aquel entonces, estamos hablando de los 80, El Salvador era un país bastante donde te cuidaban y donde si alguien se iba de la casa era algo como, no, ya le perdiste el nombre, manchaste el nombre de tu familia, hiciste esto. Y hasta ese día yo nunca había tenido una relación sexual con alguien, o sea, no había tenido un novio, o sea, y sí había tenido quizás como un noviazgo de, como los de escuelita, ¿verdad? Que uno le llamaba, pero realmente no había tenido un novio formal con quien decir, llega a mi casa, se sienta, nunca había tenido ese cortejo ni nada de eso. Pero dentro de todo esto, me lleva a ser parte de las personas que de fuera de la casa, ¿qué puedes hacer para poder trabajar? ¿Verdad? Simple y sencillamente me voy de la casa y al irme de la casa, todo lo que se presenta es como las oportunidades de tener libertad a todas las drogas, a todas las cosas que podrían haber. Había una persona con quien estaba como de una relación y esta persona se dio cuenta que me fui de mi casa y bueno, me siguió en esa relación. Fue la primera persona con la que yo tuve, poder decir algo, una relación sexual, pero como yo venía con una adicción a la masturbación, entonces para mí fue algo de lo más de lo normal que yo hacía. Entonces Mm, él pensó que yo ya había tenido muchas relaciones antes. mm, Y esto marcó mi corazón porque fue algo que él dijo, o sea, me dijo palabras hirientes y me desechó, porque ya había sido esto, lo otro y lo otro. Y eso, esa fue quizás una de las más heridas profundas que quedaron marcadas en mi corazón. Y realmente pasó el tiempo y en esta vida ya no era solamente, ya alejándome de él, pues conocí a otras personas y es como salgo embarazada. Salgo embarazada, pero yo estaba fuera de mi casa. Quiero regresar a mi casa, pero estoy embarazada. Entonces llego a mi casa ¿Cómo les decía? muy callada, sin decir estoy embarazada. Y llego a mi casa y mi mamá obviamente ya quería que regresara, mi papá igual. Y a los meses se dan cuenta que estoy embarazada. Te recibieron felices que habías regresado. Sí, La niña sí. regresó, La niña pero regresó con el secreto. con el secreto, sí. Entonces, cuando mi mami se da cuenta, la frustración, o sea, de todo. Y pasaron los meses, mi papá no estaba en casa. Luego, cuando yo lo veo a mi papá y le presento al niño, o sea, fue como esa redención de Dios, que mi papá no dice ni una palabra más que solo abrazarlo, besarlo y amarme. O sea, eso te cambia, o sea, esa restauración y esa aceptación sin te cambia la vida. Entonces, para mí fue como, eh, obviamente mi papá salió otra vez como el héroe, ¿verdad? Entonces era, me había aceptado, me había perdonado.
obviamente quizás en su corazón tenía frustración, qué sé yo, pero no me dijo nada, o sea, no me regañó, no me dijo, no me sacó nunca nada. O sea, mi papá ha sido la persona, y te digo, hasta la fecha, él es como el papá de mi hijo, o sea, y me trae lágrimas porque es como el amor de papá de Dios, entonces es como ese papá que te restaura, y mi papá siempre fue eso. Gracias Entonces, a Dios. inclusive cuando mi hijo fue creciendo, o sea, hasta este día, o sea, mi hijo obviamente ya es adulto, o sea, soy abuela, pero te puedo decir que mi papá nunca, nunca me reprochó nada, nunca, Nunca te nunca. reprochó, sino que te aceptó. Bueno, Me, me ¿y, aceptó, me y qué edad abrazó, tenías? perdón, ¿Qué edad tenías cuando saliste embarazada? tenía 14, yo salí embarazada en marzo, en julio cumplía 15 y ese fue un regalo de 15 años. O sea que tus 15 años celebraste ser mamá, no celebraste tus 15 años. Mira, fue algo Wow, tan difícil porque realmente era una niña criando un niño y en aquel momento claro. era tan difícil. Obviamente la sociedad me etiquetó, la iglesia me marcó, me desechó, me crucificó y todo, ¿verdad? Pero realmente creo que mi papá, si no hubiera estado, o sea, de verdad no sé qué hubiera pasado. Pero antes de llegar a ese lugar donde yo ya tuve a mi hijo y todo, me recuerdo que una amiga se provocó un aborto y esto lo que pasó fue que en mí eh, fue bien difícil porque para mí era como ya quería yo a esa niña, ¿verdad? Pero tuvo este aborto y lo que pasó fue lo siguiente, esta persona al abortar me dice, ¿y vos qué pensás? ¿No pensás abortar? Y entonces yo dije, sí, ¿verdad? O sea, creo que tiene razón, etcétera. Y la gente me minaba, estás embarazada, después de ese hijo nadie te va a querer, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, lo voy a abortar. Y entonces sabía que el Espíritu Santo estaba ahí, me decía, eso es pecado, eso es pecado. Y Satanás vino y me dijo, ¿sabes qué? Para que no cometas un pecado, mejor quítate la vida. Ah, qué chulada. Entonces, sí, así quítate la vida porque tú no vas a cometer un pecado, sino que simplemente vas a dar que no pase nada. Y que Y me nadie se dé cuenta. recuerdo Que que nadie. nadie se dé cuenta. Mm. Sí, y ese día yo agarré un frasco de medicina y lista para suicidarme. Llegó mi amiga, una amiga entró en la escena y me botó todas las pastillas en todo el corredor y realmente esa fue la primera vez que Dios me salvó la vida. Wow, wow. Es que no estabas diseñada para eso, estabas diseñada y escogida desde chiquita. Imagínate que Dios vino a tu vida cuando estaba chiquita, te Ujú. bautizas a los 12 años y de ahí entra la rebeldía en tu vida, pero eso fue la artimaña del enemigo de quererte destruir, porque obviamente no estabas diseñada para eso, amiga. Sí, la verdad es que en estas edades es como la edad más difícil, ¿verdad? Quizás en ese momento había mucho dolor en mi corazón y yo lo recuerdo tanto así. Y te quiero contar esta historia. Hace muchos años, no recuerdo cuánto ya, pero yo trabajando en la radio, entra una mamá y me dice, mire, por favor, ayude a mi hija. No sé, tenía como 12, 13, casi 13 años y entra la misma historia. Me quiero ir de mi casa, mi papá no está en casa, entonces mi mamá no me quiere. Era la misma historia, era exactamente la misma historia. Y entonces cuando la vi, empecé a escucharla, o sea, yo empecé a llorar en mi corazón, porque obviamente tenía que estar fuerte, ¿verdad? Pero yo cuando en mi corazón y yo decía, o sea, Satanás tiene la misma artimaña, la misma. Y comencé a aconsejarla, le conté mi historia y gloria a Dios, ella no se fue de su casa. Y es que lo que pasa es que el enemigo quiere venir a matar, a destruir y a robarte tu vida, especialmente cuando has sido escogida. Y dime una cosa, en esta etapa de tu vida que tú estás como madre soltera, ya estás trabajando, porque obviamente
Hoy ahora me imagino que la responsabilidad te hace seguir trabajando, pero en cosas más, Sí, más sanas, digamos, ¿verdad? sí. Bueno, ¿a qué horas empiezas en la radio? Porque yo sé que tenés muchos años de estar ahí en la radio. Bueno, yo seguí, me recuerdo que cuando mi papá se fue para Estados Unidos, cuando yo estaba pequeña, entonces a los 10 años mi papá nos manda a traer, eh, se podría decir que fue un viaje frustrado, no te cuento todo así a la largo, pero te cuento así. Me subo, nos vamos, me subo entro al aeropuerto y entonces, en aquel entonces, ¿verdad? TACA International anuncia el vuelo 007, no sé qué, no sé qué. Y yo escucho eso y digo, ¡ih! Qué bonito, yo quiero hacer así, o sea, yo quiero, o sea, eh, quiero hablar así. Y ese día entró ese sueño, o sea, quiero trabajar haciendo esa voz. Y empiezo a oír radio, empieza mi adicción por radio y ese sueño nació ahí. Luego comencé a trabajar de diferentes cosas. Yo te digo que mi mami, cuando mi papi no estaba en la casa, nosotros lavábamos, planchábamos ajeno, entonces yo me iba, a veces la gente me pagaba con digamos, con la comida. Te voy a dar la bolsa, por decir, por la bolsa básica, ¿verdad? De comida. Y eso era, entonces yo llegaba, hacía limpieza en las casas, le lavaba, le planchaba a mi mami. O sea, entre las dos hacíamos ese equipo. Entonces yo después que salgo embarazada, llego a la casa y comencé a seguir trabajando de eso, de lavar, de planchar y créeme lo que hasta hoy puedo decir gracias al Señor. O sea, he cuidado niños, he cuidado adultos, he hecho de todo en las cosas. Mi mami tenía una venta de frescos, de refrescos, o sea, era el mejor refresco del mundo, Ah, ¿verdad? vaya, todavía no lo he No, no, probado, así que. no es mentira. Mi mami hizo un fresco donde la gente lo pagó, o sea, ya estaba reservado todo, o sea, ella lo hacía, ya estaba vendido todo. O sea, ya Ay, no había. Si alguien pasaba, era como, ya está, ya no hay, ya no hay, ya no hay. ¿y O sea, porque fresco toda de la qué gente lo era? compraba. De todos los sabores que tú te puedas imaginar, pero ella sí le encantaba, o sea, los frescos de fruta, o sea, de todo eso, pero realmente, y una horchata de calidad, que realmente para mí, eso era como mi manera de ayudarle a vender, estar ahí, hicimos pupusas, de todo lo que te puedas imaginar, mientras crecía mi hijo, pero cuando llego yo a la Iglesia del Camino en el 2000, llega, me recuerdo yo en el 2003 hicieron un curso de radio y televisión. Yo le decía al Señor, por favor, que me digan, porque yo no trabajaba en ese momento, que mi papá me diga que si me lo puede pagar, que me lo puede pagar. Entro, aprendo y después me dan la oportunidad de estar en Radio El Camino. Y en ese 2003 entré hasta la fecha. Wow, wow. Y eso te cambió totalmente tu perspectiva de vida porque hiciste Sí. carrera, y usaste tu voz que la querías usar, no anunciando vuelos, pero sí, pero sí. Sí, no, pero antes de llegar hasta aquí, hasta esta fecha, o sea, yo te digo, yo escuchaba radio y yo oía los locutores, yo hacía la voz de los locutores, me gustaba imitar mucho la voz de la señora Aida Mancilla, es una de mis inspiraciones, que Ajá. realmente yo grababa programas infantiles, hacía voces de payasitos, o sea, yo hice de todo, con una amiga grabamos programas, o sea, yo estaba en la radio, hola, bienvenida Anita, ¿qué tal, cómo estás? Y hacía todo. Ah, Entonces era un juego, pero gracias al Señor se llegó a hacer y todo lo que sé de radio lo he aprendido en Radio El Camino, luego pues he experimentado con diferentes programas, gracias al Señor, hace poco me permitió graduarme de AS, o sea, de la escuela de SAL, la escuela que de lo da clases de locución, de radio y televisión. Y realmente ha sido una trayectoria que he aprendido a los regaños, a aprender a grabar, me encanta. O a sea, la amo hablar. eso. Bueno, Sí, pero es que, ¿qué hubiera sido de Gladys si no hubiera salido embarazada? ¿Anduviera perdida o anduviera en el camino? pues fíjate que no sé, yo realmente antes de salir embarazada fue el viaje a Estados Unidos y yo le decía al Señor, ¿por qué no me fui para Estados Unidos? O sea, y realmente al final reconocer que Dios es soberano en sus planes, Él en mi infancia, podría decirte, antes de cumplir los 13 años,
Dios me usó en el sentido de orar por los enfermos, sanar, inclusive cuando yo tuve a mi hijo de los 18 años a los veintitantos, yo estuve en Castillo del Rey. Te conozco todos los ministerios de las asambleas de Dios y en Castillo del Rey salíamos a hacer presentaciones y estábamos ahí trabajando y el Señor me daba la oportunidad de ver sus milagros a través de la oración cuando pones las manos sobre los enfermos y todo eso. Y realmente hasta la fecha, el poder escuchar gente ahora que te llama a la radio, escuchar testimonios, es como lo que Dios hace. Es impresionante cuando la gente te llama y te dice, el Señor usó tu vida para en esta oración o cuando oraste o oraste lo que yo que necesitaba y que la gente te diga, tú dijiste, ore por su cartera y el Señor hizo un milagro. Estaba mi hijo, el Señor lo sacó de la cárcel, etcétera. O sea, han pasado tantas cosas, como dice la Cristín Di Clario, ¿verdad? La canción de Cristín Di Clario, tengo tantas historias para poder recordar la bondad de Dios. Definitivamente. Lo que me llama la atención, Gladys, es que el Señor siempre te está abusando, te está abusando, te está abusando, pero tú dices que estuviste atrapada en la masturbación y en problemas sexuales hasta por mucho tiempo, o sea que estabas trabajando en el Señor, tenías Sí. todos tus dones y talentos, pero tenías todavía ese secreto. ¿Cómo es libre, Gladys? Porque mucha gente en esta era, lo que es la sexualidad está tan tergiversada y Mm, de hecho, a ti que te decían que eras niño, que el niño aquí, el niño allá, te hubieran ujú, podido en esta etapa del LGTBI te hubieran podido confundir y querer cambiar de sexo, bla, 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 lo cual no existe, pero bueno, el enemigo está trabajando en eso, pero te mm. atrapó con la parte sexual y la parte esa de estar trabajando en dos eras, parte espiritual y parte atrapada. ¿Cómo sale libre, Gladys, para que podamos ayudarle a otras personas que pueden tener ese secreto oscuro por ahí que el enemigo está queriendo atraparlas? Bueno, quiero decirte de que realmente cuando yo me fui de mi casa, me sumergí en las drogas, en todo tipo de drogas, y realmente el Señor me libertó de eso. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de la oración. Yo no recibí ninguna, o sea, en aquel entonces no habían programas como los que hay ahora. Y realmente yo lo único que hacía era orar y algo que yo aprendí fue tomar la decisión, o sea, tomar la decisión, pero siempre el Espíritu Santo te lleva a buscar a Dios. Y realmente en aquel momento yo no recibí ninguna consejería directa por drogas. Y te puedo decir de que yo me estaba en iglesia trabajando, pero cuando me frustraba, cuando venían pasé por ciertas etapas de depresión y eso me llevaba a quererme suicidar, me llevaba a volver y decía, hoy estoy deprimida, bueno, marihuana, cervezas y me ponía muy, 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 muy con eso y realmente a tomar, a fumar, pero el punto fue que un día estaba bien endrogada en una de las reuniones, o sea, yo me fui endrogada a la iglesia y había un lugar donde yo me paré y ese día yo mi mamá, o sea, yo si me hubiera ido hacia atrás, me hubiera muerto. Y ese día sentí que ese día fue como mi último aviso, ¿verdad? Y sentí que Dios me dijo, o lo dejas o lo dejas. Y ese día yo dejé la droga. Así de, no me dijeron nadie, ese día yo me iba a morir. Y ese día Dios me salvó. Esa fue una de las cosas con las cuales Dios me libertó. Y la masturbación, yo escuchaba mucho las prédicas de Dante Gebel y para mí él fue una de las personas que me enseñó en el sentido de sus prédicas me daban esperanza. O sea, si la regaste, volverlo a hacer, volverle a pedir perdón. Y era como esa vergüenza, ¿verdad? De volver a fallar, de volver a fallar. Entonces, a mis 25 años yo tomo la decisión de decir no más, no más y tomé la decisión y cada vez que tenía el deseo, mi único refugio era llorarle a Dios y decirle, Señor, hoy ayúdame tú, porque hoy sí no puedo. Este día sí no puedo. Y entonces, y como todos sabemos, los que hemos estado pasando por esas situaciones, o sea, era la noche
era un día, era un lugar donde Satanás llegaba y era la tentación. Lo haces, no hay nadie, no te están viendo, pero realmente Dios al final de todo me dio libertad. Solo eso puedo decir, me dio libertad. Ahora, si hay alguien que quiere salir de esto, hay muchos lugares donde puede llegar, puede recibir consejería, puede buscar ayuda. Hay muchos lugares donde puede hablar. Yo sé que es bien difícil decir, estoy con este problema, estoy con problemas de salud mental, tengo depresión, mi depresión era por la falta de autoestima, mi depresión era por la falta de amor. Mi papá me bañó de amor, pero mi mamá igual, pero su lenguaje de amor yo no se lo entendía. Entonces, cada uno de nosotros tiene un lenguaje del amor que es bien diferente. Entonces, para mí es palabras de afirmación, que me den abrazos y mucha de su afirmación sobre todas las cosas. Entonces, para mí, la primera vez que yo escuché a mi mami que me dijo te amo fue a mis 25 años. Entonces, fue como que, ¿qué? Y el que me dijo que, ¿qué? Y fue una vez. Entonces, después empezamos a como a practicarlo. Entonces, yo no podía ni acercarme a ella por eso mismo. Entonces, son muchas de las cosas las que hay que trabajar. Entonces, creo que he compartido mi vida como muy rápido, pero realmente hay muchas cosas. Yo le puedo decir, si ustedes ha crecido con baja autoestima, usted ha crecido con unos padres que no la han amado, usted ha crecido con frustraciones de muchas de las cosas que podrían pasar, yo le puedo decir este día, sí se puede salir de ahí. ¿Cómo se sale? Buscando ayuda ahora, antes que nada, y creyendo en Dios, ¿verdad? No podemos dar una ayuda, obviamente el psicólogo nos puede ayudar y nos puede ayudar a salir adelante, pero lo que el Espíritu Santo hace, no lo puede hacer un psicólogo. Y lo que el Espíritu Santo hace de transformación, de sanidad, porque aquí es perdonar a quien me violó, perdonar a quien me abusó, perdonar a quien me dejó embarazada, perdonar a mis padres en algunas ocasiones por muchas cosas, perdonarme a mí misma por las cosas que yo hice. Entonces son muchas de las cosas con las cuales yo he trabajado y ha sido un camino quizás muy difícil. El más difícil ha sido perdonarme a mí misma, pero el poder hacerlo te da una cercanía, una sanidad completa, poder decir gracias, Señor, ¿verdad? Y qué bueno saber que el Espíritu Santo está ahí para poder sanarnos. Qué bueno saber que hay ministerios como en los que me han ayudado a mí. Sendas para la Mujer fue uno de los primeros que me ayudó. Eh, Ahora, desde el 2019 a la fecha, estoy en Celebremos la Recuperación. Eso te iba a No preguntar. hay, sí, perdón. De eso te iba a preguntar, celebrando la recuperación, eso es un ministerio impresionante que le ayuda a las personas a salir de cualquier tipo de, ¿qué tipo de problemas? Celebremos la Recuperación es un proyecto de la iglesia que tenía el pastor Rick Warren, ¿verdad? Nace precisamente como ayuda para una persona, lo creó el pastor John, que era una persona que había salido del alcoholismo, que había llegado a la iglesia, pero que salió del alcoholismo, pero él decía, necesito algo más. Llega a la iglesia y ahí es donde él sana y puede ser libre totalmente de todo y llena su corazón, porque la cosa es que sí puedo ser libre de esta adicción, pero el vacío que llenaba esta droga queda ahí y solo Dios puede llenarlo. Entonces, en Celebremos la Recuperación, lo que hacemos es sanar de nuestros malos hábitos, de nuestras adicciones, de nuestros complejos, de nuestras malas maneras de enfrentar la vida, porque probablemente mi embarazo yo lo pensaba enfrentar con un aborto, podría ser con el suicidio, la depresión yo lo llenaba con el alcohol, pero realmente el poder saber que hay un Dios y esto me encanta, o sea, hay un ser superior más poderoso, o sea, es súper poderoso, pero nos ama, o sea, te mira a ti, no importa en cuál lugar estés, o sea, yo les digo, el Señor tuvo que meter su mano hasta el fondo del basurero para sacarme a mí, porque yo estaba hundida en esa basura, pero el Señor sacó mi vida, como dice la palabra de Dios, o sea, y estos son los versículos que para mí son identidad. O sea, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre una roca que es Él, y me dio alegría, me dio gozo. Y como dice la palabra, que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Y algo que la palabra de Dios también nos dice, y es parte del proyecto de Celebremos la Recuperación, lo primero es salir de la negación.
porque no, yo estoy bien, no, fíjate en Acep- que no tengo complejo, no, yo nunca, no. Aceptar. Esa es negación, Sí. salir de la negación. Reconozco que no soy Dios, admito que no tengo poder, que mi vida es inmanejable. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Romanos lo dice de esta manera, 8:18, 8:17. Entonces, es parte de lo que hacemos. Reconocemos, buscamos ayuda, tenemos esperanza, hay una victoria. Es una guía total para poder sanar el Celebremos la Recuperación de adicciones sexuales, de restauración de matrimonios, de complejos y de muchas de las cosas que se luchan hoy por hoy. Y el aborto, si abortaste, si dijiste o mataste a alguien, o sea, Dios no tiene un pecado que no se pueda perdonar. Eso uno. Lo otro es que Dios no desperdicia una herida. Si te han herido o te sientes herido, Dios lo ocupa para poder sanarte y para bendecir a otros. Eso es tan importante entenderlo porque uno cree que solo a uno le ha pasado tal cosa o solo uno tiene esos pensamientos o solo uno es el traumado y la verdad que todos tenemos algún trauma en algún momento de la vida y tan importante lo que dijiste, Amén. aprender a perdonar a los que te hicieron mal y aprender a decir te amo porque muchas veces por ignorancia los adultos de la época de antes no acostumbraban a decirle te amo a tus hijos, solo Ujú. era la forma en que te trataban que uno sabe que lo amaba, la mamá, el papá, uno sabe que los aman y que nos aman, que nosotros los amamos y que ellos nos aman, pero que Sí. te lo digan es tan importante. Nosotros aprendimos con nuestros hijos Ujú. a decirles te amo. Entonces, para nosotros decirle te amo a nuestros hijos y ellos decirles a nosotros es algo tan fácil. Pero las generaciones anteriores yo jamás escuché decir a mis abuelos te amo o a mis papás que nos dijeran te amo muy escasamente, como tú dices, Ujú. porque no era una costumbre y no es que no nos amen, obviamente nos aman, pero el que te lo digan es tan importante, tenemos que aprender tanto a perdonar como a aprender a decir que uno lo ama y recibir el amor de Dios y saber que Él nunca nos va a rechazar, que no importa lo que hayamos hecho, no Amén. importa el pasado que nos hayan hecho o que nosotros hayamos hecho, Dios nos recibe tal cual estamos para restaurarnos, porque la misión de Dios es darnos amor y darnos amor Ujú. y no importa de dónde vengamos, Él nos ama Exacto. incondicionalmente porque su ser es amor. Entonces, Amén. Gladys, es tan impresionante que el enemigo te hace que querido atacar tu vida y querértela quitar tantas veces y te haya puesto en tantos problemas, pero me gozo y le doy gracias a Dios que realmente superaste todo eso, porque ¿qué hacemos sin una Gladys Martínez con nosotros? O sea, no, tienes tanto que dar y tu Gloria testimonio, a Dios. vida, tu locución en la radio es tan importante y bendices a tantas personas que hasta muy poquitas personas te llegan a decir que tus oraciones y lo que tú Mm. haces en la radio y todo eso bendice a tanta gente. Yo bendigo tu vida y me gozo de haberte conocido porque tú han bendecido mi vida sin tú saberlo Gloria a Dios. muchas veces y de verdad me encanta ver cómo tu familia, tu decisión de la vida, que ahora te he dado una nieta, imagínate qué Mm. belleza, Sí. y el haber terminado una vida, ¿qué gozo te va a dar? Nada. En cambio, dar la vida a tu hijo, fuiste una mamá súper joven, pero Dios te ha premiado con tener un buen hijo, tener una buena nieta y que la vida sigue. Y gracias a Dios, pues que el Señor te ha restaurado y te está usando y de verdad tu testimonio es muy importante porque la gente necesita saber que hay esperanza, Amén. hay esperanza Gloria. y se puede lograr. Así es que, Amén. Gladys, quiero que terminemos, que ores tú por las personas que están escuchando este Mm. testimonio, que podamos darles la oportunidad de que conozcan a Cristo y que Mm. puedan saber que hay esperanza. Así que quiero que me honres con una oración para terminar esta entrevista.
Bueno, gracias, Anita, por la invitación nuevamente. Muchas gracias por este espacio. Y creo que probablemente no haya escuchado a las personas muchas de las cosas que quizás pasé como madre soltera. Sé que es muy difícil, pero realmente enfrentar cualquier cosa por un hijo es una bendición, realmente. Y solo quiero hacer un paréntesis de decir esto. Mi hijo tenía 10, me recuerdo que tenía como, no me recuerdo exactamente la edad, pero ya era un preadolescente, adolescente, y estábamos viendo de esos programas que salen y una que abortó y la otra que no abortó. Y entonces viendo la frustración porque la que no había abortado andaba con su bebé en sus brazos, feliz, pero la que había abortado estaba llorando por el dolor que le había causado el aborto. Entonces mi hijo me decía, mamá, ¿y usted qué hubiera hecho en su caso? Y yo le dije, ya lo hice, aquí estás tú. Y entonces me quedé viendo, ah, sí, ¿verdad? Me dice. Entonces realmente creo que más que cualquier otro mensaje para cualquier persona, que cualquier pecado que haya hecho, que la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos Sí, y limpiarnos de toda maldad. Y si te han herido, te puedo decir, no fue una vez, la vez que yo fui abusada muchas veces, pero realmente el Señor sana cualquier herida. Así que en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé qué horario vas a estar viendo este programa, pero Padre Celestial, venimos delante de ti como dice tu palabra, venimos delante de ti para decirte primero gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias porque nos has dado vida. Padre, en este día yo oro por las mujeres, por los jóvenes, por los adolescentes, niños, hombres o incluso, Señor, aquellos adultos mayores que estén escuchando esto. Y ha sido difícil su vida, ha sido difícil la trayectoria que han tenido, pero en cualquier etapa que estén y en cualquier edad que estén, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que sanes su corazón, que llegues a su espíritu y puedas abrazarles, puedas amarles y puedas decirle cuán importantes son ellos para ti, que puedan reconocer que viniste a la cruz, que naciste, Señor, que naciste para darnos vida, que naciste para venir y cumplir un propósito y lo hiciste. Diste tu vida por nosotros, nos amaste y que este día, si alguien se siente frustrado, pueda reconocer, Señor, que tus pensamientos no son de maldad, de castigo para ellos, que tu palabra nos dice que tienes pensamientos de bien para nosotros, para amén. darnos el futuro que esperamos, que si hay personas que en este momento se sienten menos que puedan recordar que tu palabra dice que antes que estuvieran en el vientre de su madre, tú ya los habías escogido y los habías santificado, los habías hecho hombre y mujer para crear, Señor, ese propósito. Tu palabra dice que somos para creación tuya, para hacer buenas obras, que cada persona que es menospreciado, que ha sido abandonado, que ha sido quizás rechazado por sus papás, que recuerde que tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre nos dejaren, con todo el Señor nos recoge. Que este día, si hay personas que ya no tienen a su mamá, ya no tienen a su papá y se sienten quizás en este momento, están pasando ese momento, Señor, de separación, que sepan, Dios, que tú les amas y que nuestros seres queridos están con nosotros. Así como mi mamá murió, Señor, mi mami, el amor que le tengo está conmigo. Y ese amor está permanente para siempre mientras yo tenga vida. Y que sepan que mientras ellos tienen vida, pueden honrar a su ser querido. Que mientras ellos tengan vida, tú tienes también, Señor, esperanza para ellos. Que este día, cualquiera que sea la herida, tú puedas venir y sanar. Como dice tu palabra, veniste a sanar, a quitar todo dolor, a quitar toda venda. Y en el nombre de Jesús, oro por los que han sido violados, han sido quizás maltratados. Sana el alma, Señor, sana el espíritu y hazle saber que no importa lo que la gente diga que valemos, tú eres el que nos dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué, hice más grande la misericordia para alcanzarte, para darte vida. Y te creé antes que creara el cielo y separara la tierra de las aguas. Tú ya habías pensado en él o en ella. Y en el nombre de Jesús
sea tu amor, Espíritu Santo, sea tu sanidad de una forma sobrenatural sobre cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesús declaro gozo, declaro que ahora, Señor, mucha tristeza, ya muchos años con tristeza, echamos fuera toda tristeza en el nombre de Jesús y que ahora gobierne el gozo, que haya una sonrisa, que haya una plenitud en sus vidas, que cada uno de los que nos están viendo, Señor, y necesitan conocerte, que puedan este día en sus propias palabras decirte, Señor, aquí estoy, te recibo, quiero conocer más de ti y que puedan abrirse la oportunidad a conocerte, a vivirte, a experimentarte, Señor, a recibir este amor que nosotros podemos decir, somos porque Dios nos hizo así, con sanidad lo que tenemos ahora, poder decir, somos lo que somos porque Él lo hizo. En el nombre de Jesús, para ti la gloria, Señor. Amén. Y que el Amén. Señor le bendiga a usted que ha estado esperando de Dios. Él estaba esperando con los brazos abiertos. Amén, amén. Qué oración más hermosa. Espero que la hayan disfrutado porque, porque realmente ese es el corazón del Señor, amarte Am- y perdonarte. No hay otro amor más grande que el que te puede dar Dios. Y realmente agradezco tu vida, agradezco esa oración, Dadicita chula, y bendigo Gloria a Dios. la de tu descendencia. Y muchas Amén. gracias por darme este espacio acostado que nos podamos reunir, pero gracias porque abriste tu corazón y porque Amén. has bendecido a toda esta comunidad de Hablemos con Ana Munguía y te esperamos este viernes, el próximo viernes y cada viernes a mediodía con una entrevista más. Y le damos gracias a Dios por la vida de Gladys y nos vemos hasta pronto. Amén. Bendiciones. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. This is your Prospera era, where dreams align with grace, abundance flows like rivers. You've stepped into your place. Rise, reign, and remember, you were born to shine. Welcome to your moment, Prospera, it's time. We hope you enjoyed today's show on Prospera TV Network. Make it a point to visit us on YouTube and catch all your favorite shows anytime you want. Interested in hosting a show of your own? Or advertising your business on our network? Contact Elena Rodriguez.